Hola, estimados estudiantes del curso de Gerencia Financiera. Les comparto en este momento la explicación de la clase que tenemos pendiente del sábado 26 de septiembre de 2020. En la clase del viernes 25 les estuve dando la introducción a esta plantilla, donde tenemos unos datos de los estados financieros básicos, que son, o bueno, dos, porque solamente tengo el estado de situación financiera y el estado de resultados, expresados en miles de pesos para 4 años, 2015-2018, y también para el sector donde opera esta empresa que se llama Tenaris Tubo Caribe, que ustedes la conocen, está al lado de la universidad. En la plantilla que les di, esta parte está llena, pero no debería estarlo, así que vamos a borrarla. Y lo volvemos a llenar, ¿vale? Entonces recuerden que en el análisis vertical lo que se debe tomar es un solo estado financiero, uno solo, ojo, uno solo, ¿vale? Y ese estado financiero, lo que se va a hacer es verificar cuál es la representación porcentual de cada una de las cifras de ese estado financiero frente a una cifra base. En el caso del estado de situación financiera, debemos hacer el análisis del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo están los activos, total de activos, donde la cifra base es el total de los activos, es decir, esta que está acá. Y del lado derecho están los pasivos y el patrimonio, y la cifra base entonces es la suma del total pasivos y total patrimonio, ¿vale? Entonces en este punto, de este lado, vamos a tener entonces que la cifra base es esta. Con respecto al estado de resultados, la cifra base es el ingreso de actividades, es decir, los ingresos totales, y lo que tenemos que analizar es el resto de partidas del estado de resultados con respecto a esta cifra, para mirar la proporción, y eso nos va a permitir identificar cuáles son los elementos más sobresalientes, ¿vale? Entonces comenzamos aquí, me ubico en la celda de 5, y lo que voy a hacer es dividir, en este caso, la cifra que tiene la partida de efectivo y equivalentes al efectivo entre la cifra base, que para el lado izquierdo del balance sería el total de activos, ¿vale? Como yo esto lo voy a arrastrar hacia abajo y adicionar, entonces yo quiero que cada una de estas celdas o de estas partidas pues se vaya calculando sobre el total de los activos. Entonces esta celda, la C5, la voy a dejar como una referencia relativa, pero voy a fijarla de abajo, esta, porque esta siempre va a ser la misma para el caso de este año 2015, ¿vale? Pero como yo solo tengo que calcular también para el año 2016, 2017, 2018 e incluso para 2018 del sector, es decir, de la competencia donde opera la empresa, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar fija solamente la fila, es decir, que siempre en la fila 32 es donde va a estar, en la fila 32 el total de los activos. Entonces le doy F4 otra vez y solamente voy a dejar fija la fila 32, y la columna, pues la columna va a ser relativa, ¿vale? Entonces aquí tenemos que para el año 2015 el efectivo y equivalentes al efectivo correspondió al 2.6% del total de los activos, ¿vale? Voy a copiar esta fórmula, voy a seleccionar este rango de celdas y voy a pegar, listo. Después selecciono este rango de celdas acá y le doy pegar, y nuevamente selecciono y le doy pegar acá, listo. Bueno, aquí me tiene que dar siempre el 100%, porque yo estoy dividiendo pues una cifra ante otra, pues me tiene que dar el 100%, ¿vale? Entonces ya aquí lo tengo listo el lado izquierdo, es decir, los activos para el año 2015. Vamos a hacer lo mismo, primero vamos a hacer todos los cálculos y después hacemos el análisis. Vamos a hacer lo mismo en este caso ya para los pasivos.
Yo tomo esta cifra que sería las provisiones corrientes por beneficios empleados y lo vamos a dividir entre la cifra base que sería el total de pasivos y patrimonio, ¿vale? Esta cifra, la primera, el numerador de la fracción, pues va a ir variando. El denominador le vamos a dar F4 dos veces para que solamente me quede fija la línea 66 en este caso, que es donde está el total pasivos y patrimonio. Listo, doy enter y tengo entonces que los pasivos corrientes por beneficios empleados representa el 0.3% para el año 2015. Selecciono este rango de celdas y copio acá, vuelvo a copiar acá y acá en este rango de celdas, para que no se me dañe el formato, es decir, para que aquí, fíjense bien, aquí no se me quite esta línea, lo que voy a hacer es lo siguiente: le voy a dar clic secundario y aquí voy a coger la tercera opción, que es pegar fórmulas. ¿Listo? Para que no se me dañe aquí el formativo que tengo. Y obviamente aquí me tiene que dar el 100% porque sería dividir el total de pasivos y patrimonio entre la misma cifra, ¿vale? Entonces ya tenemos listo esto para el año 2015. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a seleccionar todo lo que acabamos de hacer para el año 2015. ¿Listo? Todo. Le vamos a dar copiar, ¿vale? Nos ubicamos aquí en el año 2016, le damos pegar. Nos ubicamos en el año 2017 y nos damos pegar. Pegamos en el año 2018, le damos pegar. Y en el año 2018 le damos pegar o enter, cualquiera de las dos. ¿Listo? Y fíjense que ahí ya tengo entonces el análisis para todos los años. Si yo quiero verificar si lo hice correcto, por ejemplo, me ubico aquí en el año 2017 y verifico que la partida de efectivos y equivalentes al efectivo para el año 2017 esté dividido entre el total de activos de ese año. Aquí está el total de activos de ese año para el año 2017. Ok, entonces ahí tenemos listo todo el análisis, los cálculos para el análisis vertical del estado de situación financiera. Vamos a hacerlo también para el estado de resultados. En este caso voy a empezar con el año 2015. Voy a tomar el total de ingresos y lo voy a dividir entre la cifra base. En este caso la cifra base es la misma, el total de ingresos. O sea, aquí siempre va a dar el 100%. También necesito que la cifra base en la cual divido pues sea la misma. Ok, entonces la voy a fijar con F4, pero como voy a pasar hacia los años siguientes, no quiero que quede fija la fila, la columna, sino la fila. Nuevamente le doy F4 y aquí solamente fijé la fila, que es la 70. Listo, doy enter y esto lo copio y lo pego. Selecciono todo este rango, todo el estado de resultados, le doy clic secundario y nuevamente pegar fórmulas para que no se me dañe el formato de las celdas. Pegar fórmulas. ¿Listo? Ahora selecciono todo esto, selecciono todo, me ubico aquí en el año 2016, pegar, 2017 pegar, 2018 pegar y 2018 sector pegar. ¿Listo? Y ahí he terminado todos los cálculos para el análisis vertical del estado de resultados. ¿Listo? Ya después que he terminado todos los cálculos, entonces viene miremos la interpretación. Voy a tratar de aquí de incluir todos los activos. Ustedes si quieren le dan un zoom allá le dan un zoom al video. Entonces miren, en el año 2015 la cifra más representativa del activo, que lo voy a colocar aquí en color, voy a colocar un color naranja, amarillo de fondo a la celda.
es la partida de propiedad, planta y equipo. ¿Eso tiene lógica? Sí, sí tiene lógica y está de acuerdo con lo que la empresa hace. Recuerden que yo les dije en la clase del viernes, tienen que buscar información sobre la empresa, qué hace, a qué se dedica, cuáles son sus clientes, sus operaciones. Eh, También de dónde provienen los ingresos, los proveedores, en qué mercados, si de pronto hace exportaciones, si no las hace, si de pronto importa materia prima, etcétera, etcétera. Entonces, en este punto es lógico porque, bueno, el Tenaris Tubo Caribe es una empresa industrial que se dedica a la fabricación en términos generales de tuberías, pero una tubería que es especial sobre todo para el sector petrolero. Ellos, por ejemplo, le venden toda la tubería que se necesita para, por ejemplo, para refinería y cosas así. Entonces son productos especializados. Entonces es lógico, claro, que la mayoría del efectivo del dinero o de los recursos que tiene la empresa están concentrados en la propiedad, planta de equipo, claro, porque ahí está toda la maquinaria industrial, todos los equipos, pues como tal los edificios o las bodegas donde funcionan la producción, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tiene lógica que la mayor parte de los recursos estén invertidos en propiedad, planta de equipo. Eso no tiene nada de discusión. Lo mismo en los siguientes años, fíjense bien, también lo mismo. La mayor parte de los activos están invertidos o de los recursos están invertidos en activos de propiedad, planta y equipo. ¿Vale? Por ejemplo, en el año 2015, el segundo rubro más importante después de la propiedad, planta y equipo son los inventarios. Vamos a colocar aquí con un color, vamos a colocarle este azul. Sería el segundo más importante. ¿Vale? Entonces, ¿tiene lógica? Claro que tiene lógica, porque es que la mayoría de los productos que fabrica esta empresa son productos que no son nada baratos, o sea, que tienen un costo más o menos elevado, que cuesta producirlos, y entonces, claro, después de la propiedad, planta y equipo, pues donde debería tener mayor inversión, pues son en los inventarios, ¿vale? Por ejemplo, en el año 2016 también volvieron a hacer los inventarios. En el año 2018 también los inventarios, y en el año 2017 y 2018 también los inventarios, ¿vale? Entonces, los inventarios son la partida del activo con mayor inversión, lo cual está dentro de los rangos pues normales, ¿vale? Aquí lo que sí llama un poco la atención es que la competencia, fíjense bien, la competencia no, en el año 2018, el sector donde opera la empresa para el año 2018, fíjense que la mayor parte de los activos no los tenía invertido en propiedad, planta y equipo, sino en cuentas por cobrar. Entonces fíjense que en el caso del el sector en el año 2018, porque yo no puedo hablar ni de 2015, ni de 16, ni 17, porque yo no tengo información del sector para ese año, solamente puedo comparar peras con peras. Entonces solamente en el 2018 yo podría decir que puedo estar comparando como el sector a la empresa. Entonces parece que en el sector se invierte más en las cuentas por cobrar, lo cual sí es un poco extraño, porque como estamos hablando de empresas industriales, pues la mayoría de la inversión debería estar concentrada en lo que es propiedad, planta y equipo. Entonces sí resulta un poco extraño eso, pero para la empresa obviamente no, está dentro de toda lógica, dentro de los márgenes, ¿vale? Y fíjense bien que entre el año 2017 y 2018 aumentó considerablemente las cuentas por cobrar.
Fíjense que venían de 7 a 6, pasaron en el año 2015 a 16, pero ya en el año 2017 fue el 10%, ya en el año 2018 el 18%, ¿vale? O sea que también implica que, que hubo una mayor concentración en las cuentas por cobrar y hubo una pequeña disminución en la propiedad, planta y equipo en esos años, ¿vale? Entonces quizás la empresa empezó o llegó a un punto en que ya no siguió invirtiendo más en propiedad, planta y equipo, y lo que empezó fue a producir mucho y a generar cuentas por cobrar luego de la venta de eso que mucho produjo, ¿vale? Ese sería el análisis que estamos haciendo aquí del lado izquierdo del balance. Otras cuentas, como por ejemplo el efectivo y equivalente al efectivo, fíjense bien que son bastante reducidos. Eso es lógico. La mayoría, hay un principio financiero que dice que el efectivo debería tender a cero, porque el efectivo es improductivo y sobre todo que el efectivo está sometido a procesos, sujeto a procesos inflacionarios y devaluatorios. Entonces, pues lo recomendable es tener el efectivo estrictamente necesario para poder operar. Entonces es lógico que también tenga muy poco efectivo, ¿vale? En cuanto a los pasivos y el patrimonio, vemos entonces que en el año 2015, listo, tenemos una gran concentración en el año 2015 de pasivos financieros no corrientes. 51% de los recursos estaban financiados con pasivos financieros corrientes, ¿listo? Y si analizamos el total pasivos, es decir, el total de las deudas que tenía en ese año, pues estamos hablando de un 75%, se aproxima. Significa que de cada 100 pesos que la empresa tenía invertido en el año 2015, 75 pesos los habían colocado los dueños de la deuda, los acreedores. ¿Ok? Y solamente 25, que sería este que está acá, pues lo colocaron los dueños del capital o los propietarios de la empresa. Esa tendencia, por ejemplo, se mantuvo así en los otros años. Fíjense que el endeudamiento en el año 2017-16 fue del 78%, es decir, que de cada 100 pesos que la empresa tenía, 78, bueno, si lo producimos, 79 pesos eran propiedad de los acreedores y solamente 21 pesos eran propiedad de los dueños. Entonces un endeudamiento bastante alto, aunque en el caso, por ejemplo, particular del endeudamiento, las recomendaciones de los expertos es que en el caso de empresas industriales, las empresas industriales podían soportar un endeudamiento hasta del 80%. ¿Ok? En una empresa de servicios ya ahí es un poco más bajo la capacidad, pero en ese caso más o menos estaríamos hablando de entre un 50 y un 60%. Y ya para una empresa de servicios, lo recomendable es que el endeudamiento sea inferior al 50%. ¿Ok? En finanzas yo les dije que ha habido una discusión muy grande acerca del efecto de la deuda sobre las finanzas. Bueno, ya se ha llegado a una conclusión que ya es unánime, es decir, que hay consenso con respecto a eso, y es que la deuda no es buena ni es mala, lo malo es no saber endeudarse, ¿vale? Entonces, que esta empresa tenga un endeudamiento bastante alto no quiere decir que sea una mala empresa. Lo que sí es que es una empresa mucho más riesgosa, eso sí, entre más deuda tenga una empresa, pues mucho más riesgo va a tener, ¿vale? En los años siguientes, fíjense bien, el endeudamiento o los pasivos fueron la principal fuente de financiación de la empresa. Incluso, fíjense bien que en el sector también es más o menos parecida. Eso quiere decir que esta empresa maneja una estructura de inversión más o menos, o sea, más o menos racional para una empresa industrial y muy parecida, fíjense bien, en el año 2018 a la del sector. Así que eso no nos debe, sí, no nos debe generar ningún
pues ningún alteración ni es algo que llame la atención significativamente, ¿vale? En el caso de los otros pasivos financieros, perdón, los pasivos financieros no corrientes, que era la principal fuente de financiación como tal de la empresa, fíjense que disminuyó considerablemente. Disminuyó en el año 2016 y en el año 2017 y así hasta que en el año 2018 no había o no hubo pasivos financieros no corrientes. ¿Cuáles son los pasivos financieros no corrientes? Son las deudas o obligaciones financieras que tiene la empresa y que se supone debe cancelar a más de un año, ¿vale? Los pasivos financieros corrientes, fíjense bien que eran el 13%, era ¿sí? la segunda fuente de financiación más importante. Eso quiere decir que en pasivos financieros, fíjense bien, si yo sumo los pasivos financieros corrientes con los pasivos financieros no corrientes, en total tenían la empresa un endeudamiento financiero del 65% para el año 2015. ¿Ok? Eso es bastante alto, pero bueno, la empresa lo puede soportar. Ahora, fíjense que considerablemente los pasivos financieros corrientes subieron porque pasaron del 13% al 71% en el año 2016. Bajaron al 53% y se mantuvieron en el 50% hacia el año 2017 y 2018. ¿Eso qué implica? Que fíjense bien los pasivos financieros corrientes con los pasivos financieros no corrientes. En el año 2015 era más importante la financiación. En el año 2015 era más importante la financiación con deuda de largo plazo. Fíjense bien, era casi cuatro veces lo que era la deuda de corto plazo. 13 contra 51%. Pero a partir del año 2016 aumentaron considerablemente los pasivos financieros corrientes. Fíjense que ya pasaron del 3 al 70% de la estructura financiera. Después bajaron al 53 y se mantuvo en el 50. Pero los pasivos financieros corrientes prácticamente bajaron a 0% durante el año 2016 y de ahí en adelante prácticamente fue 0% de representación frente a la financiación total. Entonces, en este sentido, vemos que la empresa a partir del año 2016 lo que hizo fue un cambio en la forma de financiación. ¿Siguió financiándose con deuda? Sí, eso no cambió. Lo que cambió es que la empresa dejó de endeudarse a largo plazo para endeudarse a corto plazo. ¿Vale? Y ustedes me dirán, profesor, pero ¿cómo así? Seguramente pidió algún tipo de créditos que son créditos que se llaman de corto plazo. Por ejemplo, el crédito de capital de trabajo es un crédito que es generalmente a 12 meses o incluso menos. En algunos bancos puede que aplique a más, como hasta 24, pero generalmente la empresa que coja un préstamo o que tome un préstamo de capital de trabajo, pues tiene que pagarlo al término de 12 meses. ¿Ok? Y se coge de esa manera porque precisamente es para eso, para capital de trabajo, es decir, para toda la operación del ente, para que el ente tenga para poder operar sin mayores contratiempos. Entonces, claro, decidieron aumentar considerablemente los pasivos financieros corrientes. Lo más seguro es que sean por de pronto préstamos de capital de trabajo, ¿vale? Eso implica que de pronto uno se ahorre unos intereses financieros porque está dejando de pagar intereses durante mucho tiempo. ¿Okay? Si lo que yo, el préstamo que tomo lo puedo pagar en un año, en vez de pagarlo en 5, pues obviamente eso es mucho mejor porque yo estaría disminuyendo o dejando de pagar intereses durante 4 años. ¿Vale? Entonces, ya en el año, por ejemplo, 2016, 2017, 2018, pues
las partidas más representativas de la estructura de financiación, pues es el pasivo financiero corriente, es decir, se empezaron a financiar con pasivos corrientes, ¿listo? La otra partida bastante importante son las cuentas por pagar a proveedores. Pues también hay una cifra bastante considerable. Si yo me comparo con el sector, en cuanto a pasivos, más o menos estoy igual. Pero si se fijan bien en cuanto a pasivos, los pasivos no corrientes, fíjense que no hay financiación con pasivos no corrientes, pero en el sector es 9.3%. Eso quiere decir que el sector, claro, se financia con pasivos corrientes, pero fíjense los pasivos financieros corrientes. Este aquí llama la atención profundamente, porque en el sector, en promedio, las empresas están tomando muy poca deuda financiera de corto plazo. En cambio, Tenaris tiene el 50% de la financiación con deuda de corto plazo. ¿Okay? Lo que supongo es que seguramente si van a generar unos muy buenos flujos de caja, y con eso si va a pagar la deuda los actos de tiempo, y por eso se toma como un pasivo financiero corriente, ¿vale? Pero sí, fíjense bien, dista mucho de un 50 a un 8% en el sector, ¿vale? Y en las cuentas por pagar, un 14%, un 23%, es decir, 10 puntos porcentuales más en cuentas por pagar tiene el sector. Entonces, claro, eso implica que de pronto acá se está haciendo un poco más estricto con los pagos a los proveedores, y por tanto se deja de pagar lo menos posible, o dejar de tener la menos deuda pendiente por pagar, ¿vale? Eso con respecto al lado izquierdo, perdón, derecho del balance. Con respecto al estado de resultados, el estado de resultados, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, en el año 2015, que el costo de venta representa un 95%. Eso significa que por cada 100 pesos que se vendan, 95 corresponden al costo de venta. ¿Ok? Es bastante alto, bastante alto. Lo ideal es que ese costo de venta fuera lo menos posible, pero un 95%, o sea, bastante alto. Significa que quedarían solamente 5 pesos disponibles para, pues, pagar el resto de cosas que son gastos en términos generales, de nómina, por ejemplo, gastos por los servicios públicos, de impuestos que hay que pagar, de honorarios, bueno, de todo lo que implica egresos como tal, pagarle también, por ejemplo, a los bancos, sobre todo el costo de la financiación, que son los intereses que se pagan. Entonces fue bastante alto. No hubo ni siquiera utilidad operativa. Eso quiere decir que en términos generales la operación del negocio como tal no fue rentable, ni siquiera en el año 2016, donde la pérdida operativa fue de casi el 30%, miren, 29%. Y fíjense bien, donde las utilidades obviamente son bastante, pues, son negativas, son pérdidas, ¿vale? Fíjense que aquí particularmente el costo de venta fue superior a la venta, ¿ok? Lo cual es desastroso para una empresa. Es como si yo estuviera vendiendo por debajo del costo. Es como si yo, por ejemplo, me ponga a vender manzanas, y a mí cada manzana yo la compro en 1.000 pesos. ¿En cuánto la vendo yo? En 1.800 o 2.000 pesos, supongamos. Pero llega un periodo en que la manzana la vendí a 900 pesos. La compré a 1.000, la vendí a 900. Entonces, claro, hay un déficit ahí, pues porque yo ni siquiera estoy recuperando el costo. Entonces, esto es lo más seguro lo que haya pasado en ese año, ¿vale? Que las ventas se hicieron por debajo del costo, del costo de generar las ventas, ¿vale? Ya en el año 2017 y en el año 2018 ya se pudo equilibrar un poco el costo. Ya, por ejemplo, en el año 2018, con respecto al sector, pues fue más o menos ahí estable.
Ok, fue un poquito superior, pero más o menos estable, ¿vale? Aquí estamos viendo que la ganancia operativa es muy parecida a la del sector. Aquí se equilibró un poco la cuestión, ¿vale? Y la ganancia operativa, o la ganancia neta, perdón, es un poco superior a la del sector, ¿vale? O sea que ya el año 2018, en el año 2017, pues, y hubo una recuperación con respecto al año 2015 y 2016, ya en el año 2018 fue un poquito mayor la utilidad operativa, es decir, que si yo comparo, por ejemplo, con el sector el año 2018, pues yo diría, bueno, el sector es mucho más eficiente porque ellos tienen un costo de venta más bajito, ¿vale? Pero si ya yo comparo la ganancia operativa, ya aquí nos equilibramos. Significa que en este caso Tenaris es más efectivo en cuanto a lo más eficiente en cuanto a la gestión de gastos que el mismo sector, es decir, los gastos se controlan más y son menos, ¿vale? Y bueno, de ahí en adelante, por ejemplo, en la ganancia antes de impuestos, pues Tenario obviamente supera considerablemente, ¿vale? En el gasto por impuestos, pues supera considerablemente a la competencia, se paga más impuestos y la neta, que es la que nos interesa, pues es muy parecida al sector, levemente por encima. Entonces podríamos decir que esta es una empresa que comparada con el sector está dentro de los, pues sí, dentro de los índices o de los rangos que son permitidos.